Son las 6 en punto de la tarde. Hoy es miércoles 2 de marzo y vamos a hablar de un tema que a esta audiencia que nos sigue a través de Bifocal todas las semanas le puede resultar interesante. Tiene que ver especialmente con el tema de la jubilación. Y quiero enmarcar el tema de la jubilación y limitarlo, porque quiero que esto pueda de alguna forma ayudarles a pasar esta etapa. Y en particular en nuestro espacio de hoy vamos a hablar de aquellas personas que están preparadas para la jubilación, es decir, tienen ya dinero para retirarse, porque si no tendríamos un financiero aquí que nos dijera cómo hacer para tenerlo. No vamos a tener el financiero hoy. Vamos a hablar del aspecto humano de la jubilación. Vamos a hablar del aspecto espiritual de la jubilación. ¿Cómo saber si ya de verdad estamos preparados para dejar el trabajo porque por un lado no lo necesitamos, o cómo saber si tenemos ganas de hacer otra cosa, de sencillamente ocupar nuestro tiempo en algo distinto? ¿Cómo separar el concepto de jubilación del concepto de me estoy poniendo vieja, me estoy poniendo viejo? Así que esta tarde vamos a dedicarle a ese tema. Vamos a tener dos invitadas que ya están allí y se las voy a ir presentando. Vamos a presentar a la más nueva en Bifocal porque no la había conocido, pero como dicen, esto es magia pura. Conocí a Adela y Adela me llevó a la Dr. G, ¿ok? Aquí está, Dr. G es psicóloga, mentora de mindfulness. Prefiere ser conocida como Dr. G porque en su universidad donde da clases, los estudiantes, por no pronunciar su nombre, porque su nombre es María Emilia Gambuzza, italiano, pues decidieron reducirlo a Dr. G y es Dr. G. María Emilia es una líder con más de 20 años de especialización en el área de desarrollo de recursos humanos, liderazgo consciente y comportamiento organizacional. Además posee un doctorado, por eso es doctor, ¿ok? Doctorado en liderazgo y 2 maestrías, una en administración de empresas y otra en gerencia moderna. Como académica lleva 13 años enseñando en el área de posgrado y actualmente se desempeña como vicerrectora académica en Strayer University. ¡Wow! Aparte de sus credenciales académicas, ha completado el programa MBSR, que es un programa basado en la reducción del estrés, de mindfulness, que lo dicta Saki Santorelli y florecen Meleo Meyers, instructor certificado por el Centro de Mindfulness de la Universidad de Massachusetts. También completó 2 certificaciones en psicología positiva en la Universidad de Pensilvania. Tú no has pasado sino tu enorme tiempo estudiando, y otra en el World Bean Institute, y perdonen mi inglés, y se graduó del programa Máster Hábitos de Alto Rendimiento de Brendon Burchard. Desde el 2018 se ha dedicado a compartir sus herramientas, llevando su mensaje por doquier. La pueden seguir en sus redes sociales como @vivoenautomágico, que es una manera de cambiar el concepto de que vivo en automático, es decir, vivo el presente. Bienvenida, doctor Gis. Ay, está sin audio. Sí, gracias, decía, por esa introducción tan grande. A la final siempre digo, soy una mujer que decidió apagar el piloto automático, hacerse responsable de su vida y empezar a vivir en automágico. Qué bello, qué bello. Gracias, muchas gracias. Vamos a darle paso a tu amiga y mi amiga, a Adela Bají. Adela es amiga de esta casa y siempre nos encanta recibirte, Adela. Adela es Unas y Otras, ustedes la conocen bien, @Unas y Otras, es psicólogo venezolano y psicoterapeuta gestal, con maestría en asesoramiento psicológico, es decir, apoyo y consejo en los Estados Unidos. En estos últimos 10 años se ha dedicado a trabajar con manejo de cambios y transiciones de vida. La jubilación es una transición de vida, rupturas amorosas, menopausia, otros retos de la segunda mitad de la vida. Tiene además posgrado en comunicación organizacional de la Universidad Católica. Ese posgrado también lo hice yo, Adela. Sí. Claro, si éramos compañeras. Sí, que nos decimos compañeras. Hicimos trabajo juntas. Nunca trabajé en comunicación organizacional. Y también hizo maestría en consejería profesional de la Universidad de Phoenix University. University. Inició su carrera en el área de psicología industrial en Caracas, desempeñándose en importantes cargos de recursos humanos desde 2016 con su empresa Networked Knowledge,
ha apoyado distintos startups en educación postsecundaria. Después de participar en el programa de Focus para Mujeres Venezolanas Empresarias, creó este nuevo emprendimiento. Unas y otras. Es un blog, es una plataforma, es apoyo para poder enfrentar las mujeres adecuadamente los cambios y transiciones de vida para ser más resilientes, y allí nos brinda herramientas para todos. Bueno, la verdad es que estuvo también desempeñándose como directora encargada del licenciamiento y aprobación en el Departamento de Educación de Florida desde sus inicios aquí en Estados Unidos. Así que bueno, qué gusto tenerte, Adela, como siempre. Es un placer verte. Gusto en saludarlas de nuevo. Me siento en casa. Ah, qué bueno, eso me encanta, que sea así. Bueno, ahora entonces elijan ustedes. ¿Quién quiere empezar con su abordaje en sus 5 minutos de gloria? Si quieres, arranco yo. Arranca pues. Bueno, como tú muy bien lo decías, el retiro o jubilación es una transición. Y es una transición de transiciones. Yo digo, es una transición mayor porque implica unas pequeñas transiciones en tu vida que se van juntando y forman este proceso, ¿no? Pero lo primero que debemos hacer cuando hablamos de retirarnos es entender que esto se puede ver como un cambio de carrera. Más que terminar una vida, es comenzar algo nuevo. Entonces es la posibilidad que tenemos de volver a retomar cuáles son nuestras metas de vida, cuáles son nuestras metas en cuanto a nuestro legado y las cosas que queremos dejar para cuando ya no estemos acá. Y precisamente la perspectiva con la que lo veas, con lo que tú te asomes a lo que tiene que ver con jubilación y tu propia vejez, va a ser el cambio o va a ser la diferencia en tener una jubilación saludable o no, una jubilación feliz o no. Entonces tiene que ver con la perspectiva que tengas con respecto inclusive a verte a ti como una persona que va envejeciendo y va a un camino natural de vida. Pero en ese camino hay todavía muchas cosas por hacer y hay muchas cosas que ya tienes que vas a emplear y vas a usar en esta nueva vida. Entonces, precisamente es como esa oportunidad, como las traen todas las transiciones. O sea, una transición es esa posibilidad de que tú, aunque te sientas mal en ese momento y tengas ese como que un pie aquí y allá, no sabes qué dejas de hacer y qué vas a hacer en un futuro, todavía tienes como que muchos recursos para los cuales llevar a cabo y comenzar a trabajar para hacer lo que tú quieras hacer. Y tu postura tiene que ser verte a ti misma y trabajar y planificarte para ser la mujer adulta mayor que tú quieres ser. Me encanta la aproximación porque hablas de que ya existe algo. Mucha gente piensa que cuando se trata de la jubilación es una ruptura, y pareciera que es una ruptura con tu pasado, con lo que eras, con todo. Y en realidad es que vienes con esa experiencia y vienes con esa carga de herramientas que has ido acumulando en la vida, y con esas herramientas es que enfrentas esa nueva etapa de transición. Vamos a darle cabida entonces a la doctor G para que nos hable ella cuál es su aproximación del tema de la jubilación aquí en Bifocal. Gracias. Desde el punto de vista del mindfulness y de esa atención plena que nos invita a ver las cosas como son, yo creo que hay dos principios, el cual invitaría a las personas que están pensando en jubilarse, por la razón que fuere, a tomar en cuenta. Una es el no enjuiciar. Cuando nosotros estamos haciendo transiciones, como bien decía Adela, tendemos por creencias, por patrones, a juzgar lo siguiente dependiendo de cómo lo hemos visto nosotros con nuestros antepasados. Entonces hay una creencia de que el jubilarse es sinónimo de envejecer. ¿Cuál es el sinónimo de se acabó la vida? Y no hay más nada que hacer, ¿no? Entonces se dispara ese programa automático de referencia cuando vemos la palabra jubilación. La invitación entonces con el segundo principio de mindfulness es la aceptación. No juzgo lo que va a pasar porque es parte de la vida y acepto lo que es por lo que es y no lo que quiero que sea. Y sobre todo nosotras las mujeres, cuando nosotros nos estamos aproximando a esa transición importante, crítica de la vida, porque hay muchos otros micro transformaciones, como bien decía también Adela,
nos juzgamos demasiado duro y empezamos a ser nuestros propios victimarios, ¿no? Estoy vieja, no tengo nada que hacer, ahora me encuentro con las manos vacías, sobre todo aquellas mujeres que tienden a identificarse con el trabajo. Cuando nosotros entonces tomamos el principio de la aceptación y simplemente nos miramos al espejo y decimos, esto es lo que es, no importa que no sea lo que quiero, pero es lo que es. Yo no estoy diciendo que nos conformemos, estoy diciendo que al aceptar en el momento presente la situación siguiente que viene, ese otro momento presente que está delante de nosotros, nosotros podemos entonces cambiar la perspectiva sobre eso que vamos a vivir. Cuando nosotros no enjuiciamos lo que viene, lo aceptamos por lo que es, seremos capaces de crear la mejor realidad de ese presente que está delante de nosotros. Buenísimo, o sea, la aproximación que tenemos entonces es aceptarlo como viene, no juzgar, y eso nos permite entonces poder enfrentarnos a manejarlo pues de la mejor manera, como estabas diciendo. Bueno, voy a recurrir a las preguntas que nos han hecho llegar nuestros amigos a través de la inscripción del programa. Hay una persona que nos escribió, y por cierto, recuerden, ustedes también pueden hacer preguntas a través de chat, pueden poner su manito y hacer sus preguntas. Siento que decir que estoy preparada para la jubilación es como perder mi capacidad de trabajar y ser útil. Creo que no estoy preparada. Perder su capacidad de trabajar y ser útil. Solo somos útiles en el trabajo, solo somos capaces si esa capacidad se refleja en un trabajo. Voy a dejarle que ustedes respondan como mejor quieran y en el orden que quieran, por favor. Yo creo que la persona que está haciendo esta pregunta, y sí creo también que es una pregunta común en las personas que están próximas a la jubilación, viene dada por lo que decía anteriormente, esa representación o ese apego a ese hacer como parte de la definición de mi persona como ser humano, ¿no? Entonces, claro, cuando me quitas mi trabajo, me estás quitando con lo que yo me he identificado por tantos años, ¿no? Como cuando te quitan un rol, cuando te cambian de trabajo, me estás quitando con lo que yo me he identificado por tantos años. El trabajo viene, de nuevo, en entender que la vida tiene una transformación natural. Que cuando nosotros entendemos que no se trata de forzar los momentos, de forzar las acciones, ni siquiera de forzar las vivencias, nosotros podemos entonces abrazar ese siguiente momento presente con apertura, con compasión, porque nosotras somos los únicos responsables de vivir o sufrir nuestra realidad. ¿Qué dices tú, Adela? Yo pienso como dice también Dr. G, que tiene que ver mucho con la sociedad de donde tú vienes, ¿no? En la sociedad está como muy bien estimado tu rol profesional y entonces te cuesta mucho separarte de ese rol, como que te da una nostalgia de que ya no vas a ser lo que eras, ¿verdad? La directora de recursos humanos, la no sé qué, ¿sabes? Y entonces eso te da esa sensación de inestabilidad que no sabes cómo llenar en ese momento. Pero la buena noticia es que se puede llenar con muchas otras cosas que ni siquiera tienes que salir a buscar afuera, porque las tienes que buscar es dentro de ti. Exacto. Entonces, hay un tema en la psicología que tiene que ver con lo que es aging, con lo que es envejecer, que es muy interesante y tiene que ver con que no solamente tú te tienes que planificar financieramente y revisar tu portafolio financiero cuando te vas a jubilar, sino que hay un portafolio psicológico al cual tú tienes que revisar y ver en qué estado está para ver si tú ya estás lista para el retiro, ¿verdad? Y como yo les decía nuevamente, hay muchísimas maneras de retirarse. Las personas relacionan retirarse con que me voy a no hacer nada, a ver televisión y echarme a morir, a comer papitas delante de televisión. Y hoy en día ha cambiado tanto, pero nuestro concepto es un concepto antiguo. El concepto de jubilación arrancó en 1940, cuando el Social Security se inició en Estados Unidos, por lo menos hablando de Estados Unidos, y se definió como edad para el retiro a 65 años.
Resulta que en los años 80 como que se redefinió nuevamente lo de la edad y se decidió que el retiro iba a ser a los 67. Pero imagínate hoy en día, las que están presentes, sabemos que la vida se ha ido, el lifespan ha ido creciendo, ¿verdad? Y en average, una mujer pudiera vivir en average hasta los 86 años. Y si tú tienes 65 años hoy, muy probablemente una de cada persona de 65 años va a pasar los 90. Entonces, eso ha evolucionado todo el concepto, más nosotros no hemos evolucionado el concepto en nuestra cabeza, porque no lo habíamos pensado. Son cosas que nos suceden precisamente con las transiciones de vida, que cuando nos agarran desprevenidos porque no planificamos. Pero entonces, fíjate, eso es probablemente lo que le está pasando a esta persona, ¿no? es muy probable. Fíjate tú, yo tengo una suegra maravillosa que tiene 100 años. Hace 2 años le llegó su green card. Y Wow. es decir, hace 2 años ya ella podía trabajar. Y echando broma le decíamos que le íbamos a poner en un mercado al final con las bolsas. Bueno, increíble que tú puedas recibir un permiso. Le llegó el permiso de trabajo, Sí, o sea, le llegó un permiso de trabajo a punto de cumplir los 100 años. Es así es. increíble, ¿no? Así que también la relación con la edad como que no es tanto. O sea, es Exactamente. un poco también cuál es tu voluntad, asumiendo que tienes la posibilidad de jubilarte. Voy a seguir con las preguntas que he recibido, estoy leyéndolas aquí. Bueno, la pregunta es, cuando están perdidos los años cotizados más ahorros? Esto es una pregunta de finanzas. Financiera. De muchas personas sin seguridad social, ¿qué tipo de emprendimiento se podría pensar en iniciar a los 60 años sin opción a crédito financiero? Bueno, la semana pasada tuvimos aquí un experto en finanzas y nos estuvo hablando hay un tipo de trabajo y bueno, es un poco lo que ustedes hacen, tanto, bueno, das clases también, ¿no, doctor G? No solamente estás viviendo de lo que haces a través de las redes y de las consultas privadas que manejas, pero el modelo de negocios a través de las redes sociales permite que tengas costos más bajos en lo que vas a hacer y que eso te permita conectarte con otros y ofrecer el conocimiento que tú tienes o que has alcanzado como un consultor externo, como asesorías y ese tipo de cosas que de alguna manera podrían servir. Es lo único que puedo contestarle a esta persona porque no se trata de finanzas, estamos conversando desde el aspecto espiritual. Hay otra pregunta que tiene que ver con la confianza, habla de confianza y ansiedad. ¿Cómo manejar la confianza y la ansiedad en estos entornos cuando estamos a punto de mudarnos de trabajo, de irnos ya del ambiente laboral? Desde el punto de vista de mindfulness, la ansiedad se calma o se baja agarrando lápiz y papel y colocando todo lo que sí existe en mi presente, ¿no? Nada peor para la ansiedad que seguir dejando los pensamientos aquí arriba, ¿no? En la nebulosa. Sacarlos en un papel, un lápiz y empezar a hacer un inventario de lo que es real en ese momento presente y que me va a fortalecer y me va a servir para esta nueva transición. Tu casa seguramente la tienes ya paga, posiblemente tienes algo de ahorros, posiblemente tienes un fondo de pensiones, posiblemente tienes un carro, ¿sabes? Empezar esas cosas tangibles que le van a bajar 2 grados de ansiedad a tu cerebro, a tu mente, porque ¿qué es la ansiedad? El exceso de futuro, no sé qué va a pasar. Entonces, cuando yo saco esos pensamientos y lo coloco en un papel, lo estoy viendo, se vuelven tangibles y me anclan a lo que sí tengo, me dan la esperanza de continuar. Wow, eso es un ejercicio que hay que hacer. Yo soy una persona ansiosa, reconozco, porque además vivo mucho en la planificación de hacia adelante, ¿no? De hacia dónde quiero ir, tengo que planificar tal programa de la semana que viene. Bueno, Laura trabaja conmigo en televisión y radio y al final en eso vivimos. Nosotros estamos 2 semanas por delante, con el calendario por delante y siempre tenemos esa angustia de que viene después. Y el tema de la ansiedad no nos deja dormir. Y en esta situación, cuando se supone que vas a vivir un cambio como en donde dices, bueno, ya no tengo esas rutinas, esa ansiedad se dispara. ¿Con qué la lleno? ¿Con qué lleno? Porque se siente como un vacío. ¿Qué dices tú, Adela? Bueno, yo iba a tocar el tema que me dijiste, hablaste de 2 temas, de confianza y de ansiedad. Exacto. Doctor G tocó ansiedad, yo quería hablar un poquito de confianza, ¿no? Y la confianza es, al contrario a la ansiedad que estás mirando al futuro, es mirar al pasado
con alegría y decir, mira todo lo que yo he pasado, que en aquel momento para mí fue tan difícil y que yo pensaba que no lo iba a superar y mira cómo lo superé. Y esto es ir acumulando todas esas experiencias que tú tuviste para decir, mira, esto también lo voy a superar. O sea, esto no es algo diferente a algo que yo ya viví. O sea, yo he vivido transiciones, he vivido cambios fuertes en mi vida, he vivido probablemente a estas alturas del partido, ya has cambiado mucho el trabajo, en algún momento te votaron, en algún momento decidiste que ibas a trabajar por tu cuenta. O sea, ha habido mucha experiencia allí rica. Y esa experiencia rica es la que a ti te tiene que dar y generar esa confianza de que esto también lo vas a poder superar, ¿no? De que tienes las herramientas para hacerlo. Y eso es lo que precisamente es lo que se demuestra cuando la persona es resiliente. O sea, que las experiencias de vida que vas acumulando te van ayudando a que sientas que la próxima oportunidad lo vas a hacer más rápido, te vas a gustar más rápido, te vas a sentir un poco mejor, ¿verdad? Y hacia eso es que tienes que apostar, ¿no? Entonces, como yo les digo, es interesante la perspectiva o el lugar de donde tú te pongas a ver lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, cuando te pones en un lugar oscuro y piensas que de verdad ya no hay más nada que dejar. En cambio, si tú dices, mira, ¿cuáles son las habilidades que yo he acumulado a lo largo de mi vida? ¿Cuáles son las cosas que yo sí sé hacer bien? Yo no tengo por qué, una vez que me jubile, dejar de poner mis talentos al servicio de los demás. Eso es lo que a mí me va a salvar. O sea, a mí me van a salvar dos cosas. Me van a salvar el trabajo voluntario, que es seguir esa sensación de que yo sigo siendo útil para algo. Y también me va a servir mis hobbies, qué es lo que me gusta hacer y que me mantiene en el lado positivo de mi vida. Cuando tú tienes esa combinación de cosas, tú estás generando una plataforma de bienestar emocional que te va a ayudar a que tú asumas un proceso de jubilación mucho más fácil o te sientas un poco más relajada, ¿no? Claro, y les pregunto a ambas, porque algo que me parece que es importante es el propósito. En algún momento es sentarse y decir, ¿cuál es el propósito en esta etapa de mi vida que yo tengo? A lo mejor la respuesta es, yo quiero ser feliz. Ok, y viene entonces otra pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a estar logrando? Esa felicidad en este momento presente, dejando mi trabajo, ¿hacia dónde voy? Son preguntas que yo pienso que al final nos mueven muchísimo y nos llevan, como suele ocurrir cuando hay etapas de cambio, al fondo de nosotros. Son revisionistas, ¿no? ¿No te parece, doctor G? Sí, y en cuanto al propósito, yo quizás tengo una idea peculiar, ¿no? Yo creo que se le está poniendo excesivo peso a conseguir el propósito de vida, ¿no? Y resulta que el propósito más bonito que podemos tener es vivir el presente de la manera más liviana, sencilla y felizmente posible, ¿no? Creo que la idea de buscar un propósito se está poniendo demasiado arriba, ¿no? Como demasiado inalcanzable, como eso altruista tan grande, y la gente se está generando mucha ansiedad por eso, ¿no? Pero sí, en cuanto a tu comentario de cómo hacer esa reflexión personal en este momento coyuntural de ¿qué más tengo para dar? ¿No? Pero desde la compasión, desde el amor, desde ese bienestar que tengo y como decía Adela, desde ese agradecimiento por todo lo que ya yo he logrado. Es simplemente entonces, en vez de buscar cuál es mi propósito, para que baje un poquito más a la realidad, decir, ¿qué más tengo para dar? ¿Quién necesita esto que yo tengo aquí? ¿Y cómo puedo yo impactar a esa persona, a esas personas con mi grandeza? Uy, qué belleza, qué bello eso que acabas de decir. ¿Qué más tengo para dar? ¿Qué más tengo para dar? Wow, de verdad, ¿qué más tengo para dar? Qué buena pregunta, qué manera de verlo. Otra pregunta tengo aquí. ¿Cómo en medio de una pandemia puede verse de manera positiva los años dorados? Esta se fue a la pandemia y a los años dorados, que además en algún momento, cuando éramos más jóvenes y hablábamos de los años dorados, que nos parecía como que estaban muy lejos de nosotros, Los años. sonaba bonito, pero ahorita cuando Míranos, Floralicia, míranos. los años dorados, nada, dorados nada, son los años y punto. Mira, yo te quería comentar que cada vez que estamos en situaciones conflictivas como seres humanos, se nos revuelve
nuestras preguntas existenciales, ¿no? Ujú. Y eso fue lo que logró la pandemia. O sea, la pandemia precisamente es como un ejercicio, porque a nosotros nos mandaron para la casa aunque no quisiéramos. A nosotros nos mandaron a estar solos aunque no quisiéramos. Entonces es un ejercicio de qué puede pasar cuando tú te retiras. Cuando tú te retiras, precisamente te quedas sin hacer la labor fundamental de una manera específica, con horarios específicos, levantándote a cierta hora, vistiéndote, yéndote a trabajar, ¿verdad? Pero además pierdes, cuando te retiras, la conexión con esas personas que tú tenías allí a diario, que eso era lo más rico, que es lo que más la gente lamenta cuando se retira. La gente no se lamenta nada más del trabajo que dejó de hacer, sino Ujú. de la gente con la que compartía a diario. Tú te levantabas y tú llegabas al trabajo y alguien te decía, ay, qué bonita esa camisa, o vamos a tomarnos un café, o mira, ¿qué opinas de la reunión de tal cosa? Eso es lo que se pierde cuando tú te retiras. Entonces, al identificar esas cosas, al identificar realmente qué era lo que te gustaba de tu situación, Ujú. cómo entonces tú inteligentemente vas a buscarlo en tu nueva realidad. O sea, Ujú. cómo tú vas a buscar tener un grupo de personas en las cuales tú te sientas que puedas conversar con ellas, cosas interesantes, seguir trabajando en tu legado, si quieres voluntariar, voluntariar, o sea, cosas que te hagan sentir de que estás siendo servible, ¿no? O sea, porque esa es una de las sensaciones más ricas del ser humano, sobre todo en esta etapa de la vida. O sea, cuando empezamos a estar después del middle age, ¿no? Que es cuando se nos aflora todo el existencialismo, ¿no? Ujú. ¿Para qué estoy en esta vida? ¿Qué voy a hacer de aquí al resto de lo que me queda? Cuando estás a partir de los 60, 65 años, estás en otra etapa. Ujú. Y esa otra etapa, que es una etapa más de aceptación y un poquito más de reconocimiento de lo que tú has trabajado ya, pues lo que queda ahí era, como decía Dr. G, o sea, eh, tener esa posibilidad de que tú vivas un momento presente ligero, que tu día es un día valioso, independiente de que estés o en el trabajo o al frente del computador viendo algo nuevo, aprendiendo algo diferente o tomándote el café con la amiga. Ujú. Valorar esos pequeños momentos, porque esos son los momentos que te hacen a ti vivir. O sea, la Exacto. vida está en los momentos, en los pequeños momentos, ¿no? Fíjate tú, dijiste algo que me parece importantísimo y tiene que ver con el aspecto social, o sea, la sociabilización que se vive en el trabajo. Bueno, Ujú, si es sociabilización, me parece rarísimo, es socialización. Bueno, pues, ujú, socialización. exacto, eso de Creo yo. sociabilización le enredé todo. Este, y tiene que ver con eso que tú decías, de que estamos rodeados de personas, esas personas nos aprecian por lo que hacemos, hay unas conexiones, hay un trabajo en equipo, y de pronto la situación en la casa, el rol en la casa, eres el papá, o eres el proveedor, o eres el esposo, o eres el hijo, son distintas los roles. Y digamos que al dejar ese aspecto social, de esos compañeros con los cuales has visto y has desarrollado tu carrera, eh, no hay en la casa quien te supla ese aspecto, no hay quien se acerque a esa dimensión de ti. Y Ujú, allí es donde podrían entrar en juego la posibilidad de volver a hacer networking con gente del área donde tú te desempeñas. así es. ¿Qué podrías sugerir tú en ese caso? Porque ese aspecto realmente es importante. Yo lo viví con mi papá, doctor G. Ujú, Bueno, yo quiero terminar una idea que me vino cuando estaban conversando, Daniela, sobre eso, es esa necesidad de socializar y de validarse con lo que entregó afuera. Yo tengo un dicho muy coloquial que digo, tenemos que dejar de ser bombillo de porche. ¿Para dónde da la claridad el bombillo del porche? Fuera. Afuera. Tenemos que empezar a hacer la lamparita de la mesita de noche. Y si esta señora que se sentía abrumada por la pandemia, porque no podía ver a nadie, es una oportunidad maravillosa para realmente empezar a darse toda la luz que necesita para reconectar con lo más bonito que ella tiene, que está dentro de sí. ¿No? Quizás suena un poquito intangible y hasta cursi, pero qué bonito es cuando nos damos el chance de vernos, de conocernos, de poder estar a solas frente a un espejo y decir, ¿sabes qué? Ya no me gusta el pelo largo, ¿vale? O ya no me gusta comer, no sé, pan en la mañana. Son cosas superficiales, pero es que la vida pasa en el cotidiano, ¿sabes?
te lo vuelvo a repetir, esto del propósito, y entonces yo tengo que hacer cosas que son más allá. Esto está siendo como un bombillo de Porsche. La vida es aquí, ligera, sencilla. Entonces, a esa persona que preguntaba cómo lidiar con esto de la pandemia y la aproximación a la jubilación, pues alégrate, porque tienes ahora mucho más espacio para verte, para reconocerte y recuperarte, ¿no? Recuperarte, importantísimo. Importantísimo, porque eso también ocurre, que estamos mareados con las tareas, con las responsabilidades, con la secuencia de las cosas que hemos venido haciendo en nuestra vida y en algún momento nos perdimos y por eso de pronto hay una sensación mayor de pérdida, porque perdimos una parte que sí reconocíamos de nosotros, que otros reconocían de nosotros, pero entonces da como miedo ponerse frente al espejo y contestar esa pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién soy ahora? ¿No? Y sobre todo, ¿quién quiero ser de ahora en adelante? ¿Vale? Yo creo mucho en ese trabajo de ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? ¿Quién quiero ser hoy? ¿No? ¿Quién me necesita hoy para mantener esa sensación de que sigo buscando acá porque todavía tengo cosas bonitas que entregar? Sí, hay también, por supuesto, y eso es una decisión muy personal. Hay gente que dice, por ejemplo, las mujeres se asume que entonces, bueno, te conviertes en la abuela y te dedicas a los nietos, y eso es como que, bueno, agarro dejé mi oficina y transformo mi vida de oficina en mi vida de abuela. Pero eso es como para salirle huyendo al espejo, ¿no? O sea, pasaste de este rol y te vas para el otro, pero no te has preguntado todavía quién eres. Porque quién eres supone, y eso quizás lo ha visto usted con la gente con la que les ha tocado trabajar y consultar, supone también preguntarte, o sea, revisarte a tal nivel que supone incomodarte, incomodarte con la vida que llevas, incomodarte con lo que puedes percibir de ti misma, incomodarte con tu pareja, por ejemplo, incomodarte con el tiempo que le dedicas a las cosas y que te dedicas a ti. Y no es fácil salir de la zona de confort, ¿no? Lo más difícil es incomodarse. ¿Ah? Sí. Bueno, es lo más difícil, pero a la vez es la oportunidad grandiosa que tenemos para crecer, ¿no? O sea, hasta que algo no te incomoda de tal manera que ya estás hasta aquí, tú no cambias. Nadie te va a cambiar en esta vida a ti, ni por las palabras más lindas que te diga, hasta que tú no digas, ya basta, ya no me gusto como estoy, o ya no me gusta mi vida como está, o ya no me gusta con quien estoy. O sea, hasta que tú no tomas esa decisión, no hay para ti algún tipo de cambio, porque el cambio viene de ti a la final. Los psicólogos somos personas como que ayudamos a acelerar el cambio, ¿verdad? Ayudamos a que la lamparita ilumine más amplia hacia ti y entonces tú puedas revisar de una manera un poco tal vez más rápida y precisa qué está sucediendo, pero a la final el psicólogo no te va a hacer cambiar. O sea, tú vas a cambiar por aquello que tú me acabas de decir de el fastidio que me da ser como soy, ¿no? Y sobre todo es muy curioso porque en la edad que nosotros estamos, ese es un fastidio generalizado que no logramos agarrar. O sea, y que tiene una connotación biológica, social, de pareja. O sea, es una cosa que está por todos lados como que tocándonos, ¿no? Y nos está tocando porque realmente nosotras ya no nos necesitan como lo que fuimos en esta vida, nos necesitan de una manera diferente. Y para que nosotros podamos cambiar, tenemos que atender a esos fastidios que nos están ocurriendo en nuestra vida, biológicos, sociales, interrelacionales, de pareja. Y quería introducir también ese tema porque me parece muy interesante, cómo influye la jubilación en las parejas. La mayoría de las parejas no se jubila a la vez. Generalmente siempre se jubila uno antes que el otro. Y hay estudios súper curiosos que ocurren, o sea, que se han dado, que dicen, por ejemplo, que cuando la mujer recién se jubila y el hombre no se ha jubilado, esta mujer tiende a deprimirse mucho más que cuando las mujeres no se han retirado, ¿no? Pero cuando el hombre recién se jubila y la mujer no se ha jubilado, lo que ocasiona son no depresión, sino problemas maritales, ¿no? Entonces, a mí me da risa porque uno lo vive en la experiencia, ¿no? O sea, el hombre empieza a como que a cuestionarle a la mujer que todavía está en la calle, ¿verdad?
¿Y por qué no me atiendes? ¿Y por qué no sé qué? O sea, ¿sabes? Entonces empiezan a generar unos roles diferentes, unas necesidades distintas allí que pueden generar esto. En cambio, la mujer se vuelve hacia adentro, se deprime, ¿no? Pero en esa depresión también está esa posibilidad de revisarte y decir, bueno, ¿qué es lo que no me está gustando ahorita? ¿Cómo salgo de esto, no? Bueno, y lo que sí es cierto es que muchas veces, y por eso, y porque las personas no planifican para este momento, es por eso que ahí entra el psicólogo. O sea, es importante tener una ayuda, una mano que te guíe en procesos de transición. Los momentos de transición son momentos duros. Las mujeres somos muy guapas llevando esos procesos de transición, pero después salimos tiradas, como que se nos hubiera pasado un camión por encima y ahí tratando de ver cómo seguimos con la vida, ¿no? Así Cuando es. lo pudiéramos hacer de una mejor manera, ¿no? Con ayuda, con más guía, ¿sabes? Claro. Advice, o sea, Claro, yo recuerdo, por ejemplo, cuando mi papá se jubiló, mi mamá era una ama de casa, pero daba clases de corte y costura, bueno, y fue abuela de mis hijos y de todos los nietos, entregada totalmente a eso. Pero ella, por supuesto, era la que manejaba la casa, ella era la que preparaba todas las cosas, la que tomaba las decisiones. Cuando llegó mi papá a la casa, trasladó toda su autoridad del trabajo a la casa y eso tal es cual. crisis total, o sea, eso fue crisis total Así es. en la pareja. Bueno, Ujú. porque entonces de alguna manera ya no había decisiones que ella pudiera tomar porque las tomaba mi papá y generaba esa fricción. O sea que el tema de la jubilación también en pareja es complejo. Es complejo. Y la jubilación de uno afecta al otro. Hay un tema que pasa entonces por lo que el otro percibe que es la jubilación. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo manejar la percepción que hay en una pareja si la percepción es diferente y los momentos son diferentes? Doctor G. Bueno, creo que por mi condición de mentora de mindfulness, yo les invitaría simplemente a que no inviertan energía ni pierdan su tiempo en tratar de convencer al otro de que lo vea diferente. Cada uno de nosotros va a ver las experiencias y los momentos de acuerdo de la carga de creencias y experiencias, ¿no? Tolerancia nada más y entender que la otra persona lo está viendo desde allí porque es su cuento, ¿no? Entonces por eso de nuevo la invitación es a dejar de ser ese bombillo de Porsche, a tratar de iluminar a todo el mundo para que vea las cosas y es retraerte, venir para acá y empezar a disfrutar ese espacio. Yo estoy convencida de que cuando tú cambias la manera de ser y de ver las cosas, todo cambia. Y cuando tú entonces entras en una relación de pareja de una manera distinta, esa relación va a cambiar para mejor o para bien o para nada, pero va a cambiar, ¿no? Entonces dejar esa angustia de querer forzar al otro a que vea las cosas como las estoy viendo yo, a que me valide como yo quiero que me valide y empezar a hacer el trabajo interno. Para mí esto es cuestión de experiencias personales, ¿no? Y yo creo, y no soy especialista en relaciones, aunque el otro día una amiga me dijo, ¿cuánto tiempo tienes tú con tu esposo? 23 años. Entonces sí eres especialista en relaciones. Yo creo que, que cuando realmente hay una comunicación en esa pareja, cuando realmente hay una compenetración y no se ha estado por estar, la fricción por la jubilación del uno no va a existir. Entonces yo creo que si hay problema en las jubilaciones porque allí había otras cosas y eso fue quizás la gotica que faltaba para que todo terminara a salir. ¿Qué opinas tú, Adela? ¿Qué Yo ahí sí experiencia difiero un tienes? poquito con Dr. G, porque de verdad yo sí creo que se puede hacer algo a priori, ¿no? Antes de que eso suceda. Y es traer a la mesa ese tema, ¿no? Y te lo digo también por experiencia, porque me pasó cuando iba a trabajar el tema contigo, Flor Alicia, Exacto. que le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Me van a entrevistar sobre jubilación. Ajá. Entonces, ¿y qué opinas tú de jubilación? Y entonces mi esposo, que es ingeniero, saca una hoja y empieza a hacer un diagrama. Ajá. Ajá, ¿cuánta cantidad de dinero tenemos? ¿Cuántos años vamos a vivir? ¿Qué posibilidades tenemos que nos muramos acá? O sea, y empezó a verlo desde un punto de vista totalmente financiero, por supuesto, que es la primera relación que uno hace cuando dice que se va a jubilar, Claro. pero no veía más nada, ¿sabes? Y entonces para mí fue tan interesante decirle, ok,
pero ¿qué pasa si tenemos todo set financieramente? O sea, tú te vas a sentir feliz nada más porque tú tengas todo set financieramente. Entonces empecé a introducir como otras cosas, ¿no? Más psicológicas. Entonces, claro, como yo más o menos le conozco la vuelta, yo digo, tú sabes que yo voy a entrevistar a personas que ya se han jubilado a ver qué nos dicen. Ah, qué Y él bueno. por su lado también empezó a entrevistar. Hoy llegó, por ejemplo, y me dijo, ¿sabes qué? Entrevisté al doctor, que ya no es doctor, ¿no? Un médico cirujano que ya tiene como 80 años, que juega con el tenis, y me dijo, lo entrevisté, le pregunté lo de su jubilación, ¿no? Y me pareció tan chévere, pues si no hubiéramos, ¿sabes? A priori tocado el tema, yo no le voy a cambiar a él la perspectiva de diagrama Claro, de finanzas. Y de verdad siempre lo va a ver así. Él se queja de que yo no veo las cosas financieramente, ¿no? ajá, Pero bueno, no todo podemos ser buenos en todo, ¿no? Entonces, claro, claro. Así. pero entonces el médico llegó y le dijo, mira, a mí me salvaron dos cosas. El médico, ¿no? Le dijo, a mí me salvó que antes de yo jubilarme de médico, yo había descubierto dos pasiones mías. Había descubierto la carpintería y no me acuerdo qué fue el otro que descubrió. Eran dos hobbies, pero hobbies manuales, ¿sabes? Ujú, Que trasladó su capacidad de médico cirujano a cosas que son manuales, y eso era lo que te quería comentar, que hay distintas maneras de jubilarse. Una de esas es esa, trasladar los skills que ya tienes a algo parecido. ujú. Ese fue el caso del doctor, pero a nivel de carpintería. Y además él es muy activo, por supuesto, mentalmente. Lee muchísimo, le encanta leer, le encanta ir a simposios y por supuesto juega tenis a los 80 años, ¿no? Ujú. Pero él lo descubrió antes. Entonces, la importancia de introducir estos temas antes de que sucedan, ¿no? Para ver de qué manera nosotros nos entendemos un poco como pareja. Ujú. Yo sé realmente, hoy en día, pues la ansiedad que mi esposo le produce al nivel financiero, y él sabe la ansiedad que a mí me produce en sentir que no voy a hacer nada con mi vida, que es lo que me importa a mí, ¿sabes? El legado que voy a dar, o sea. Y otra cosa que iba a comentar también antes de que se me olvide, estoy hablando mucho, pero disculpen, pero antes de que se me olvide, Vale, porque la dale. edad es una cosa seria y se nos olvidan las cosas, Ajá. era que también cuando se habla de los abuelos, Ujú. las personas que están en edad ya avanzada, por ejemplo, después de los 65, 70 años, que tienen Te agradezco. relación de cuidador con generaciones nuevas, Ajá. tienden a tener mejor bienestar emocional. Ujú. Entonces, ese cambio que uno lo ve así como que, ay, por favor, dejó el trabajo porque se va a hacer abuela, está haciendo algo bueno, Ujú. porque ese contacto con una generación nueva la va a mantener a ella totalmente activa y la va a mantener una persona interesante, que eso es a la final lo que nosotros queremos ser cuando seamos viejos, ser personas, seguir siendo personas interesantes. Fíjate, tú comentas eso y eso me trae a la memoria a mi mamá con mis hijos, ¿no? Mi mamá sabía cuál era el tema de la música que escuchaba María Antonieta, la acompañaba a las clases de natación, no se olvidaba quién era quién de sus amigas y qué le pasaba a cada una. Mi papá hacía también lo propio, trataba quizás con menos esfuerzo que mi mamá, pero trataba de tener los temas que él sabía que podían interesarle a mi hijo. Y mi suegra de 100 años trata de estar también al día y conectarse con lo que les puede interesar a los nietos, a los bisnietos inclusive. Ujú. Y de verdad que esa juventud que tú mencionas, que viene con esta generación, las activa. Yo recuerdo que cuando cumplió 100 años, mi suegra, una de las cosas que dijo sobre la felicidad frente a todos nosotros es que ahora se aceptan cosas que antes no se aceptaban y la gente es más feliz porque hay más apertura. Y te lo está diciendo una mujer de 100 años. O sea, eso es una cosa gloriosa, ¿no? Sí. Que te puedan dar ese consejo. Y yo sí percibo la diferencia, por ejemplo, entre mi mamá y mi papá, es que mi mamá estuvo más expuesta al mundo de los nietos que mi papá. Cuando mi mamá murió, había como el vacío que sentimos todos, fue enorme, por supuesto, y también los nietos, pero mi papá quedó como, ¿cómo hago para conectarme en esa misma dimensión? ¿Cómo hago para estar tan cerca? Porque además tampoco había sentido él esa necesidad. Mi mamá suplía muchos espacios para él. Le contaba lo que pasaba con tal nieto, con tal cosa. Y ahora él se encuentra en una etapa de su vida en donde no haya cómo terminar de hacer esa conexión y
digamos, aprovechar ese mundo bonito y rico que tienen los nietos o los bisnietos en este caso, que puedan brindarte esa plenitud y esa felicidad. Una de las cosas que mencionamos de tu currículum, Dr. G, fue tú te formaste y, digamos, has trabajado en la psicología positiva. La psicología positiva es, por supuesto, una herramienta maravillosa para tocar este tema. Y también está llena de una serie digamos, de conocimiento que podría servirnos aquí. ¿Cuáles de esas herramientas, cuáles de esos, digamos, conocimientos o procesos que has visto podemos aplicar en esto de la jubilación? Y si hay algún libro, igual te lo digo, Adela, que nos puedan recomendar alguna película, también sería buenísimo. Creo que una de las herramientas que más puede servir para este proceso de transición de la jubilación es el ciclo de la vida, ¿no? Empezar a evaluar las diferentes áreas que tienes en tu vida y ver qué todavía falta por lograr, por obtener, por entregar, ¿no? Entonces el ciclo de la vida va de la parte espiritual, de la parte física, las relaciones, la parte financiera. Entonces empezar a hacer un poco esa bitácora de vida y empezar a buscar esas áreas que todavía necesitan un poco, llenar un poco, y por allí van a encontrar luces de donde pudieran empezar a colocar su energía, ¿no? Es parte de la psicología positiva, que es la ciencia del bienestar, es empezar a buscar en dónde estoy, ¿no? Y qué más puedo hacer para mantenerme en bienestar. No mirar los huecos o las faltas y juzgarnos por las faltas, sino verlas como oportunidades para yo poder continuar con mi proceso. Así que yo diría que esa sería una herramienta poderosísima. ¿Qué herramienta planteas tú, Adela, que podemos utilizar de las que tú has manejado para dejarle a nuestra audiencia algún apoyo que pueda, una experiencia, un proceso que puedan experimentar? Sí. Mira, realmente abrir conversaciones sinceras de corazón a corazón sobre las emociones, o sea, cómo me estoy sintiendo, es muy importante. Las personas tienden, en la medida que van envejeciendo, a hablar de cómo se sienten físicamente. Entonces, es una reunión, hoy me duele la rodilla, ¿y a ti qué te duele? Ay, me duele el codo. Pero ninguna se pone a hablar de si se siente sola, de si le gustaría hacer algo diferente. Entonces, es muy importante volver a la parte esa que yo decía de relaciones. Porque, por ejemplo, cuando se estudia a la gente que dura más de 100 años y en los lugares del mundo en donde estas personas viven, que se llaman comunidades azules, lo que se ha descubierto es que estas personas viven en ciertas comunidades específicas en donde la comunidad misma está orientada a que la persona se relacione con otras, tenga una vida menos estresada, que esa es otra de las cosas que yo sugiero, ¿no? O sea, ir dejando aquellas cosas que te estresaban de lado y ir abandonando esas maletas que ya no te sirven, ¿verdad? Porque ahora tu vida tiene que ser un poco más ligera para que tú sigas en el camino pues sin aquel peso, ¿no? Y cuando me preguntabas de películas, a mí me encantan mucho las películas y una de las herramientas que yo utilizo para llevar la información que transmito sobre lo que son las transiciones es los cineforos, porque me encantan, ¿no? Hay una película a nivel organizacional que por supuesto me imagino que ya la vieron, que se llama El Interno, ¿no? The Inter, que es un señor ya mayor Sí. que vuelve al trabajo donde él hizo cuando era joven, pero entonces él mismo se convierte como en el asesor de la jefa, ¿no? Entonces es retomar nuevamente ese sentido de para qué estoy aquí, ¿no? Entonces el sentido de que del wisdom, de cómo yo las cosas que he aprendido las puedo transmitir a otra generación. Eso es importantísimo. Y hay otra película que no es tan comercial ni tan bonita, que les va a hacer así como que les va a hacer lágrimas en los ojos. Una película que vi hace muchos años, que no sé por qué siempre la tengo muy, muy presente, que se llama Solas, una película española. Y es de una mamá que se va a vivir con su hija después de que el esposo muere. Y entonces cómo el efecto que tiene la mamá en la hija, en la vida caótica que tenía la hija, ¿no? Pero no solamente la mamá influye en esa vida caótica de la hija, sino que la hija vive en un edificio y la mamá
además se da cuenta de otras personas que viven en ese edificio y ayuda a esas otras personas. O sea, es una persona que está dada de toda la vida a entregar, a dar, ¿no? Entonces es muy bonito porque no era una cuestión de solamente dejarlo para mi familia, sino que lo que yo soy como ser humano se lo puedo entregar aunque sea a un extraño. Y allí yo termino de sentir como que mi legado, o sea, y como que te llena, ¿no? Es una película muy bonita, yo la recomiendo, es triste, una película triste, pero de verdad a la final tiene un final muy chévere, muy bonito para el desenlace, ¿no? Se llama Solas. Buenísimo, buenísimo. Bueno, estamos llegando al final de este espacio, doctor G. Adela, ha sido un gusto enorme compartir con ustedes hoy. No sé si tienen alguna otra cosa que quieran decirle al grupo de hombres y mujeres que nos ven en Bifocal, y si no, pues entonces cerramos. De mi parte simplemente es que vivan cada momento a plenitud, con ilusión, con entusiasmo, porque es el proceso de la vida. Gracias. Adela. Yo quería comentar, pero vamos a ver si lo consigo por aquí, es un proverbio árabe. Ajá. Que dice y que orienta a la gente de verdad hacia dónde, cuáles van a ser tus próximas metas, ¿no? Y tu meta tiene que ser en que tú llegues a donde vayas a llegar o a la edad que tengas que llegar con la mejor salud posible, ¿no? Entonces dice, quien tiene salud tiene esperanza y quien tiene esperanza lo tiene todo. Entonces, imagínate, trabajar en algo específico como es tu salud en cuanto a tus hábitos, en cuanto a la manera en que llevas la vida, cómo manejas las emociones, etcétera, te va a dar tener esperanza y la esperanza ya te abre el camino para todo. Entonces, me gusta mucho ese proverbio. Maravilloso. Me ha encantado esta tertulia con ustedes, doctor G, Adela, qué gusto tenerlas esta tarde, esta noche ya se puso oscuro. Y bueno, y compartir este tema, y espero que todos ustedes, el tema de la jubilación al que muchos le temen, se ponga sobre la mesa, que el programa sirva para conversarlo en pareja, para conversarlo también con los hijos. Muchos hijos dicen, ¿por qué te vas a jubilar, papá? ¿Te vas a poner viejo? Y miren, no, puede ser un proceso necesario. Así que si este programa sirve para que tu jubilación sea mejor, para que la de tus padres sea mejor, para que podamos entender en familia este proceso, pues habremos logrado el cometido principal. Un abrazo grande y una feliz noche para todos. Igualmente. Bye bye. Gracias. Chao.